Muy buenos días, amigos, que tenemos el privilegio de compartir con ustedes su programa, nuestro programa, en pocos minutos. Aquí de pie, firmemente convencido de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que el cielo y la tierra pasarán, sin embargo su palabra se queda entre nosotros. Hoy para nosotros, aunque se celebró ayer, pero lo celebramos todos los días, es el día de la Altagracia, de la Virgen de la Altagracia. La Virgen de la Altagracia es, algunos le dicen la patrona, otros, pero es la intercesora del pueblo dominicano. Entonces, hoy tenemos el privilegio de tener un invitado premium, un hombre con condiciones morales y entrega al país, con poca edad, pero muy vivida en el sentido de la historia. Vamos, Guillermo, inmediatamente a ver un reportaje pequeño que nos da nuestro reportero desde el Canadá. Vamos a ver lo que dice. Mi apreciado Martín, muchas gracias por esta oportunidad para ti y para todos los televidentes de En Pocos Minutos. A continuación voy a hablarles de las noticias más importantes de lo que acontece o aconteció esta semana en el mundo. Sean todos bienvenidos al siguiente informe. 150.000 manifestantes volvieron a las calles en Francia para protestar contra la reforma de pensiones. Además del aumento de 62 a 64 años para el 2030 en la edad mínima de jubilación, la propuesta del presidente Macron contempla adelantar a 2027 el aumento de 42 a 43 años de cotización para poder disfrutar de una jubilación completa. Hasta ahora previsto para el 2035. La de hoy es la segunda y vendrán más protestas en los siguientes días. Afganistán. Fazia Kofi llega a Euskal Herria para dar a conocer la situación que viven las mujeres en Afganistán. La activista por los derechos de las mujeres fue la primera mujer vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Afganistán. Quiere que el mundo conozca lo que sufren las mujeres en su país. Ella dice que ya no pueden ni respirar, no las dejan hacer nada, no permiten que las mujeres vayan a las escuelas. Esto indica que si se preparan ya no podrán estar en el poder por muchos años. Y sin embargo, ellas no pueden ir a la universidad, no pueden ir a las escuelas porque el gobierno actual no les permite. En Perú sube a 60 el número de muertos en protestas. Las protestas piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, la convocatoria de elecciones generales para este año y una asamblea nueva constituyente. Un hombre en la región sureña de Puno murió y elevó a 60 los fallecidos en las manifestaciones antigubernamentales que comenzaron en diciembre pasado, según informa las fuentes sanitarias del país. Por otra parte, el gobierno alemán no ha desbloqueado hasta este viernes el suministro de carros de combate en Ucrania, en el marco de la reunión de los países del Grupo de Contacto para Ucrania, que se reúnen en la base militar de Ramstein en Alemania. Durante la reunión, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, ha señalado que no hay una opinión unánime sobre el despliegue de los tanques Leopard que reclama Kiev para combatir a las fuerzas rusas en la región del Donbass. Aunque no se ha cerrado a dar ese paso en el futuro, han confirmado fuentes diplomáticas a la agencia francesa de prensa. El suministro de tanques ha concentrado la atención internacional en los últimos días. Berlín tiene en su mano autorizar la reexportación de los tanques a Ucrania, como lo pide Polonia y los Bálticos. Después de ver y escuchar todas estas informaciones, quiero entregarles una más aliciente. Y tiene que ver con lo que sucedió ayer en la ciudad de Ottawa. Ayer, en cabeza de la doctora Michelle Cohen, embajadora plenipotenciaria de República Dominicana en Canadá, se llevó a cabo la celebración de la Virgen de Nuestra Señora de Altagracia, patrona de todos los dominicanos. Veamos la siguiente nota y veamos también lo que ella nos dijo especialmente para este espacio, en pocos minutos. Y un mensaje de oración para todo el mundo, para que la gracia de Dios Todopoderoso cubra nuestros pueblos y cubra la hermandad, que ahí es importante para la comunidad dominicana en Canadá celebrar
nuestras tradiciones y las creencias que representan al pueblo dominicano, y esto es una fe que sin lugar a duda caracteriza a cada uno de los dominicanos dentro y fuera de nuestro país. Gracias, doctora Michelle, por estar siempre con nosotros y especialmente hoy para el pueblo dominicano en directo. Gracias a En Pocos Minutos. Esto ha sido todo por hoy. Mil gracias a todos ustedes y en 8 días estaremos aquí entregándoles más informaciones de lo que acontece en el mundo. Soy Haders de J. Mercado para En Pocos Minutos desde Ottawa, Canadá. Feliz día para todos. Señores, gracias por mantener la sintonía y ese reporte desde Canadá, mirando lo que está pasando en el mundo. Pero como decía Martín al inicio del programa, teníamos un invitado que por diosidencia es un invitado muy especial, y es muy especial porque la esencia de este programa siempre ha sido vinculado a la Iglesia Católica, nuestra Iglesia Madre. Y ayer, Día de la Alta Gracia, nos acompaña hoy, vamos a dar unos cuantos de los títulos: el diplomático, el historiador, el abogado, Víctor Manuel Grimaldi Céspedes, quien es la persona que dentro de sus saberes, para mí una de las cosas que más me enorgullece fue que puso a nuestra Virgen de la Alta Gracia en la Santa Sede. O sea, tenemos hoy día un mural, una cerámica puesta allá en la Santa Sede, y fueron por unos trabajos arduos en su gestión diplomática ante la Santa Sede, porque estuvo ante la Santa Sede, ante la Orden de Malta, Grecia creo que también, y otros países más. Don Víctor, bienvenido a su espacio. Gracias por esta invitación. Y especial es el programa, ¿no? Ustedes dos, y sobre todo el amigo Martín Almonte, que me invitó, ¿verdad? Usted lo acabo de conocer, pero para mí es un honor. Bueno, podríamos empezar por ahí. Por ahí que yo quiero que empecemos, porque la importancia para los que somos marianos. Sí, en realidad es un mosaico. Un mosaico, exactamente. O sea, la técnica del mosaico consiste con pedacitos de cerámica, de piedrecitas, depende de los materiales. Este es el cuadro de la Virgen de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Si lo enfocan de cerca, aquí vamos a ver. Ahí está. Aquí, ok. Sería este, ¿verdad? Ajá. Ustedes ven, la técnica de mosaico son piedrecitas, fragmentos que se van juntando. Es un cuadro grande. Y fue elaborado por un taller muy reconocido en Italia, del maestro Albano Poli. Tienen una oficina en Roma, pero el taller está en Verona, en el norte de Italia. Son maestros en estas artes. Entonces, para tener una idea, ¿verdad? Primero, la primera imagen que se vio después de la anterior fue la de cuando fue descubierto el mosaico. Fíjense la altura, ¿verdad? El tamaño que tiene. Ahí estoy. O sea, como 40 por 50 por 50, 40-50 más o menos. No tengo la medida exacta ahora, pero la gente se da cuenta. Y entonces, en estas otras páginas, vemos aquí, están los jardines vaticanos en Roma. Vemos, por ejemplo, la Virgen de la Alta Gracia. Entonces, después está ese día, otro día, se está abriendo o se está preparando la inauguración de la patrona de Guatemala. Ya este más pequeño que vemos aquí, este es un cuadro más pequeño en tela, que es una reproducción del mosaico que está en los jardines del Vaticano. Este estaba antes en Vía di Porta Angelica 63 Roma, donde estaba la residencia diplomática, ahora la oficina de la embajada, porque la oficina, mientras yo fui embajador, estaba en otra dirección, Vía Rusticucci, y la residencia diplomática, y le llamo así porque no era simplemente la residencia. Sí.
ni de mi familia, sino ahí era que yo recibía a los embajadores, a recepciones. Y, por ejemplo, una fotografía que tengo por aquí, que vamos a ver, es esta. Una visita que nos hizo a la residencia diplomática, esta que está aquí, la embajadora de los Estados Unidos ante la Santa Sede, Calixta Greenwich. Entonces, ella tiene ahí en sus manos el cuadro en tela, se lo donamos, le hicimos una donación de ese cuadro, hicimos varios al Papa también. El Papa Francisco recibió una copia del cuadro en tela. Pero esto es interesante. En medio de la pandemia, cuando comenzaba, cuando se recrudecía la pandemia, el Papa Francisco salió a dar un paseo recorrido, estaba desierta la ciudad de Roma. Ya yo no estaba. Yo había regresado en enero, pues esto fue en marzo del 2020, yo había regresado el 21 precisamente de enero del 2020, terminó mi misión. Y él fue a esta iglesia. Esa iglesia es una iglesia muy famosa en Roma, la iglesia de San Marcello, que fue uno de los primeros papas y mártires, una de las iglesias más antiguas de Roma. Y él, cuando se iba, pasó enfrente al cuadro. Aquí se ve, le da la luz y por eso el cuadro no se ve nítido, porque es que hay un choque de luz. Pero ese cuadro es precioso. Ese sí es del tamaño del de los Jardines Vaticanos, también en una reproducción hecha por el Taller de Arte Poli. Y también está ahí el cuadro de la Virgen de Satanudos, que es una advocación de la Virgen María, al igual que Nuestra Señora de la Altagracia, que el Papa Francisco sigue. No sé si ustedes lo sabían. Claro. Sí, bueno, la Virgen de Satanudos. Sí. Usted tuvo la dicha de que presentó cartas credenciales ante el emérito, ya partió a los brazos del Señor, y ante el actual Papa. O sea, dos papas usted presentó cartas credenciales. Bueno, las cartas credenciales solamente se presentan la primera vez frente al jefe de Estado, en este caso el Papa Benedicto XVI, que era en ese momento el jefe de Estado del Estado de la Ciudad del Vaticano, y además el jefe de la Iglesia Católica y de la Santa Sede, que son cosas complementarias pero no las mismas, aunque se resuman en el Papa. Entonces uno lo presenta la primera vez. Un ceremonial muy hermoso, uno lleva un discurso escrito. Antes ya no se utiliza lo del discurso. El Papa le entregaba a uno un discurso, me lo entregó. Están en mis libros anexos esos discursos. Pero después ya cuando fue electo el Papa Francisco, sí hay una ceremonia especial de todos los embajadores con el Papa especial. Y está también en mi libro todo el detalle de esa ceremonia y el discurso que nos dijo el Papa a todos los embajadores, pero ya no era una presentación de credenciales. O sea, tuve ese privilegio de tratarlos a los dos, tanto a Benedicto XVI como a Francisco. Benedicto, ya habiendo renunciado en el 2013, en febrero, al año siguiente, en julio del 2014, tuve también la suerte, y llamémosle así, de que él me recibió y conversamos como una hora en privado de muchos temas. Yo ese día también le dejé una correspondencia para que él me respondiera 2 preguntas, y 2 meses después, en octubre, me envió una comunicación escrita que está similarmente reproducida en mi libro. Ahí él responde una pregunta sobre el tema del cuerpo diplomático ante Santa Sede, cuál es su papel. Y la otra respuesta es sobre su gestión como Papa. Yo le pregunté que cuál era su logro fundamental y él lo explica. Eso es importante. Pusimos en pantalla, ponchamos en pantalla su último libro, el Trujillo y el Papa, Diplomacia en la Santa Sede, donde usted, aquí está ponchado en pantalla, donde toda este quehacer suyo ante la Santa Sede y lo que hizo
República Dominicana como Estado frente al Estado Vaticano en los tiempos de Trujillo, cuando se firmó el concordato, todo eso está recogido y su quehacer también diplomático allá. Hicimos una introducción rápida con el tema de la Virgen por la preponderancia que para nosotros significa y la diosidencia de que el día de ayer fuese su día, pero ya podemos entrar más profundamente en el contenido per se del libro suyo, aunque usted tiene tantos temas con los que uno puede hablar que vamos a tocar un poco el libro, pero lógico, vamos a seguir caminando unas cuantas cosas más para allá, ¿no, verdad? Fíjate, el embajador de la Santa Sede, que es una nación. Claro, un Estado. Hay embajadores que se presentan y hacen su trabajo. Pero en el caso de este diplomático, había una situación que se estaba creando, y hay que traerlo ahora, con Haití. Y se le dejaba a la Cancillería. ¿Qué pudo usted comunicarle al Santo Padre, si lo hizo, la situación de Haití y la de República Dominicana? Porque ya tenía el Papa ante nosotros, nos miraban como que estábamos maltratando a los haitianos, que nosotros no los aceptábamos. ¿Pudo usted tratar algo con el Santo Padre de eso o se lo dejó a la Cancillería? Bueno, pues uno como embajador recibe instrucciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que se llama la Cancillería, y a veces también, en casos como este, directamente del presidente de la República. La verdad es que desde el primer día que estuvimos cumpliendo una misión diplomática en Roma, hasta el último día, el tema de Haití fue uno de los más importantes. Los vecinos, los haitianos, el Estado haitiano, la situación de Haití, y de muchas maneras. Y el último día hay unas fotografías, Martín, si las pudiéramos mostrar, donde en el libro, donde yo aparezco, hay 3 fotografías mostrándole al Papa Francisco un mapa en relieve con las montañas, los ríos, toda la geografía física de la isla La Española que compartimos con Haití, y explicándole, eso fue ya en la despedida, pero en varias ocasiones habíamos tratado el tema, explicándoles ya en detalle, cosa que quizás el Papa nunca había conocido sobre Haití y la República Dominicana. Es decir, que el tema se mantuvo siempre en el tapete. Yo llegué a ser invitado en una ocasión que visitó la Ciudad del Vaticano, quien era entonces presidente de Haití, Martelly, Michel Martelly. Llegué a ser invitado a una cena de haitianos, todos ciudadanos haitianos, y solamente habíamos en ese momento 3 embajadores, el embajador de Haití, el embajador de Mónaco y un servidor, nosotros 3, con el presidente Martelly, con el cardenal de Haití, que es el obispo de un pueblo del sur de Haití, Chibli-Langlois, y compartimos, siempre tuvimos una relación cordial. Pero realmente no era la embajada de Haití ante la Santa Sede la que difundía estas cosas, más bien eran grupos de Haití, de haitianos, generalmente aislados, grupos que residían en el exterior y muchas organizaciones, ONG como les llaman, que respondan a esos propósitos, y siempre hubo que contrarrestar esa campaña. Por ejemplo, en el año 2013, en el mes de octubre, estuvo en Roma una delegación encabezada por el difunto, en paz descanse, senador Reinaldo Pared Pérez, que era presidente del Senado. Y con él
había varios funcionarios y otros legisladores dominicanos. Yo gestioné, a solicitud del presidente del Senado, que era Pared Pérez, estar en lo que se llama la audiencia semanal, que se celebra los miércoles en la Plaza de San Pedro. Al final de la audiencia, Pared Pérez estaba sentado en un sitio especial. El Papa fue a saludarlo, al primero que saludó, y le planteó ese tema de que por qué se maltrataba a los haitianos, Martín, y por qué le quitaban la nacionalidad. Eso fue en los días en que el Tribunal Constitucional emitió la sentencia relacionada con esa temática, que ahí fue que comenzó la gran campaña. Pero es curioso que el Papa estaba enterado ya de lo que se estaba diciendo en la campaña internacional contra el país. Y Pared Pérez ahí le explicó. Entonces, a partir de ese momento, entonces el trabajo hubo que hacerlo con el Papa. Yo le enviaba todas las comunicaciones que recibía de Cancillería, la sentencia del Tribunal Constitucional, las declaraciones que dio en varias ocasiones el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, arzobispo de Santo Domingo. Y todo eso contribuyó a que en Santa Sede se conocieran desde arriba, comenzando por la cabeza, que era el Papa, hasta los funcionarios de nivel alto, medio y bajo, cuál era la situación real. Y tuvimos que continuarlo haciendo. Además, se desató también una campaña contra el cardenal López Rodríguez en esos meses de finales de 2013 y principios del 2014, porque lo acusaban de ser ultranacionalista y xenófobo. Se creó esa imagen. Sin embargo, el Papa, en el mes de febrero, un domingo a finales de febrero, delante del cardenal, frente a él, delante de mí y de mi esposa, señaló con un dedo al cardenal y dijo: esa es una persona buena. Es decir, que era una respuesta a esa campaña. Lo que hicimos fue el trabajo, pero lo hicimos desde el principio hasta el final, Martín, porque ese es un tema muy sensitivo. Realmente ante la Santa Sede hemos tenido varios, desde la historia de la República, representación diplomática, pero la suya, la de don Víctor Gómez Bellé, separando los espacios, son las más sonoras, las que tuvieron un papel más activo en esos momentos. O sea, pero la Santa Sede como un Estado per se, porque aunque es la cabeza de la Iglesia, es un Estado, tiene toda la prerrogativa de un Estado en derecho internacional público y se considera como tal. Por eso tenemos aquí la Nunciatura, que la que está al lado de la antigua casa del doctor Balaguer, que es la representación diplomática del Estado Vaticano, que está separado de la parte religiosa. Bueno, hay una cosa que hay que precisar, un detalle. Cuando hablamos de Santa Sede, ¿qué quiere decir Santa Sede? Es la sede apostólica. Por tradición, por la historia, o la historia comprobada, por una tradición de siglos, ha existido siempre lo que se llama la sede apostólica. ¿Qué es la sede apostólica? La sede de los apóstoles Pedro y Pablo, que murieron en Roma, murieron crucificados también, igual que Jesucristo, en el primer siglo de la era que nosotros llamamos que vivimos la era cristiana. Y en el caso de San Pablo, le fue cortada la cabeza y fue enterrado en una basílica que se llama San Pablo fuera de los muros, es decir, fuera de las murallas de Roma. Ahí está, según la tradición. Y en el caso de San Pedro, justamente por eso la Basílica de San Pedro, que es la principal basílica de la cristiandad, está construida encima de la sepultura de San Pedro.
y ahí fueron encontrados ya, arqueológicamente demostrados, científicamente, los restos de él están ahí. Porque ahí existía primero el Circo de Nerón, se llamaba, y en el borde del Circo de Nerón había una serie de tumbas y se descubrió con el tiempo, estamos hablando de hace ya 1700 años, 1800 años, que ahí estaban los restos. Entonces se convirtió en una tradición, una peregrinación, como se realiza en muchos lugares de cultos católicos y cristianos. Ahí, entonces, ya en el siglo IV, cuando el emperador del Imperio Romano, porque tenemos que hablar del Imperio Romano, Constantino, primero hubo otro emperador que reconoció los derechos, pero sobre todo Constantino. Constantino decide que se construya la primera basílica y que después es sustituida por esto. Entonces, en la medida en que pasó el tiempo, la sede apostólica se llamó Santa Sede, pero paralelamente, como la sede apostólica, la Santa Sede de la Iglesia Católica, donde está el obispo de Roma, que es el Papa, tuvo que administrar un territorio, porque ya era un lugar de culto, pero un lugar también en que la gente iba a vivir y a residir ahí. Y tuvo que administrar, y tuvo que tener un equipo de orden. En esa medida fue que se fue creando lo que se llama un Estado, porque un Estado es eso: población, administración de un territorio, soberanía, orden público, con policía o ejército, y se creó, y la figura entonces del Papa, además de ser una figura religiosa, se convirtió en una figura política, que era el jefe del Estado Pontificio. Ese Estado, como Estado Pontificio, existió hasta mediados de los años del siglo XIX, pero prácticamente desapareció, digamos, en el 1870, cuando las tropas del nuevo Estado, que es un Estado reciente, eso que conocemos como Italia, eso no existía, eso es un invento del otro día, con perdón de los italianos, hasta yo que soy de origen italiano. Italia es un invento desde el punto de vista estatal, porque Italia, como cultura y tradición y pueblo, sí, la península, siglos tiene, pero el Estado italiano se creó en el 1861. En Italia, en esa península que hoy llamamos Italia, lo que existían eran muchos condados, la República de Génova, la República de Venecia, etcétera, etcétera, con influencia y dominación de imperios que iban allí, barrían, etcétera. Entonces, el sueño de los italianos era un día conseguir la unidad que existió una vez con el Imperio Romano, y por eso es que en el 1861, como una monarquía constitucional encabezada por el rey Vittorio Emanuele II, surge el Estado italiano, pero entró en conflicto con el Estado Pontificio, porque imagínense lo complejo que es hoy y fue ayer manejar gente, administrar un ejército, policía, cobrar impuestos, ayudar a los pobres, equilibrar todos esos desafíos los tenía la Iglesia ahí con el Estado Pontificio, pero entró en conflicto con el nuevo Estado italiano, hubo una guerra. Bueno, y se impuso el Estado italiano finalmente. Son muchos detalles en los que podríamos entrar en otra ocasión, pero yo sí voy a presentar algunos ejemplos brevemente con este libro que se llama La Guardia Palatina de Honor, está en italiano, lo estoy traduciendo, de su santidad. Su santidad es el Papa. El Papa tenía un ejército y lo tuvo hasta el 1970, porque quien lo disolvió, que es un Papa que está ahí, vamos a verlo en el libro, que está con Trujillo, en las primeras fotos. En ese momento no era Papa todavía, pero era ya
arzobispo, todo, ni siquiera cardenal, era un funcionario aquí en estas primeras fotos de aquí, en este grupo. Él era un funcionario de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, Montini. Pero llegó a ser papa. Giovanni María Montini, ahí era simplemente un asistente del Papa Pío XII, sí, ese mismo. Ese que está de pie, el Papa Pío XII, que fue el que firmó el concordato con Trujillo. Digo, no lo firmó el Papa, lo firmó un delegado, Domenico Tardini, pero por autorización del Papa. Bueno, ese. Pero aquí está Pablo VI, quien sería Pablo VI después, en esta flechita, miren ahí. Donde se ve la flechita, enfóquenlo más de cerca, en el centro ahí. De nuevo, por favor. Vamos a ver. Ahí está. Ese de la flechita, y al lado de él está Rafael Leonidas Trujillo Molina, vestido de civil, porque el que está vestido de militar es Anselmo Paulino. Eso fue el día que se firmó el concordato. Okay. Trujillo lo condecoró también a Montini. Él era sustituto de la Secretaría de Estado. Ese mismo año, que eso fue el 16 de junio de 1954, el Papa Pío XII nombró a Montini, entonces arzobispo de Milano. Y por eso después en el cónclave de junio de 1963, después que fallece Angelo Roncalli, que era el Papa Juan XXIII, el famoso Papa bueno, a él lo escogen Papa. Pero ahí Trujillo estaba como embajador plenipotenciario en esa fotografía. Sí, bueno, esta es la foto protocolar que siempre se toma una misión que va donde el Papa, como esa, la misión de firmar el concordato. Ahí no está Montini, sí lo vimos en la otra foto, pero ahí está el Papa Pío XII en el centro. Y estaba Balaguer a la derecha de Trujillo ahí. El Papa Pío XII era Eugenio Pacelli y era secretario de Estado de la Santa Sede en los años en que Trujillo fue presidente de la República, en los años 30. Después, en 1939, ya fue elegido Papa. Esa es la foto famosa del 16 de junio de 1954, tomada después de la firma del concordato. Bueno, pues lo que quería decir es, con relación al Estado Pontificio, es que el Papa ya en 1963, en junio, es Montini, Pablo VI, que siempre los papas se ponen un nombre que no corresponden directamente al de pila. Al de pila de nacimiento. Y 7 años después de él asumir la jefatura de la Iglesia Católica, entonces él disuelve ese ejército. Hasta el 1970 existió un ejército. Fíjense ahí la formación militar que hay ahí, en el patio, en uno de los grandes patios de la Ciudad del Vaticano. Ahí está Pío XII con su ejército, y aquí también. Ese ejército era una reminiscencia de ese gran ejército que existió en Roma y en una gran parte del territorio italiano, porque el Estado Pontificio dominaba la ciudad de Roma por completo y territorio italiano de un mar a otro, desde el mar Tirreno al oeste, al noroeste, en el mar Adriático. Entonces ese Estado, el Estado Pontificio, desapareció en 1870. El Papa era Pío IX en ese momento, cuando se produce ese conflicto. Es el Papa Pío IX que más tiempo ha durado en el solio de San Pedro. Pío IX, desde el 1848, no, 84, ¿no fue? ¿Perdón? De 1884. Desde el 1848 hasta... o fue León, no, fue León el que más ha durado, pero fue uno de los que más ha durado, desde 1848 al 1878, 30 años, o no, es el que más ha durado, fue en el 46, desde el 1846 al 78. Entonces, a Pío IX es que
el rey de Italia, Vittorio Emanuele II, el primer jefe de Estado del Estado italiano, un Estado recién creado, pero estamos hablando ya de la representación de toda la península. La unificación. Porque ya toda la península se había unificado en un Estado que ya no era un Estado religioso ni confesional como había sido el Estado pontificio. Entonces, Pío IX se declara prisionero, él se autodeclara prisionero dentro de del Vaticano, que siempre esa zona, el Vaticano quiere decir esa zona que va subiendo en una parte, en un costado, que así estaba cuando estaba el cementerio original del siglo III, donde estaba ya identificada la sepultura de San Pedro, porque la sepultura de San Pedro ya estaba identificada del siglo III y ya habían comenzado las peregrinaciones. Entonces, en esa zona es que el Papa se queda. Incluso lo que es hoy la sede de la presidencia de la República Italiana, porque Italia dejó de ser monarquía en el 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, que Italia fue derrotada junto con Alemania y Japón. Esos tres países eran el eje, se llamaba, nazi-fascista. ¿Quién era el presidente de Italia? No, en Italia no había presidente en ese momento, había un rey, que era Vittorio Emanuele III. Ok. El rey. ¿Y el terreno? Entonces, perdón, pero desde el 1922 existió lo que se llamó el gobierno de Benito Mussolini, que trató de recuperar, entre comillas, la gloria del imperio romano, etcétera. Se metió en ese problema, en ese conflicto de la Segunda Guerra, y los comunistas de la Unión Soviética y los capitalistas de Estados Unidos y de Inglaterra se unieron con los comunistas, que eso es lo que la juventud de ahora no han estudiado ni conoce. Explíqueme eso. Comunistas y capitalistas unidos en una guerra, juntos, contra un enemigo. Víctor, nos vamos a un cambio. Los comunistas y los capitalistas se unieron para derrotar a Alemania, a Italia y al Japón. Y lo derrotaron. Entonces, nos vamos a un cambio y continuamos de una ahí vez. Desapareció la monarquía y surgió la República Italiana. Vámonos al cambio. Es de humanos el instinto de proteger a quienes más queremos. Es de humanos el sentimiento que nos despierta un abrazo, el placer de disfrutar de las pequeñas cosas, el anhelo de que todo salga bien. Es de humanos el deseo de sentirnos seguros. Y es de Humanos Seguros, el plan que te permite lograrlo. Nuevo plan de vida individual, Mi Vida Protegida. La forma más simple de proteger lo más valioso que tienes, tu vida. Ingresa ahora a humano.com.do y conoce más. Nosotros tenemos una gran esperanza. Es un programa donde nosotros podemos hacer una real diferencia. Es un programa donde podemos salvar vidas a los jóvenes. Esta va a ser la mejor inversión que pueda hacer este gobierno. Señores, el programa que se hace detrás de cámara y las discusiones históricas que estamos teniendo con don Víctor, ustedes no se lo imaginan, aunque yo estoy claro en que esta es una primera visita, porque el tema de Trujillo después vamos a tener que venir a hablarlo. Vamos a mantenerlo en la Santa Sede porque el tiempo no nos va a dar,
pero vamos a ver, porque uno de los historiadores que yo más respeto es a usted, no porque está con nosotros, sino por su imparcialidad. Porque aquí hay muchos historiadores que dicen la historia desde el punto de su conveniencia o del grupo económico a que ellos representan. Dejémoslo ahí. Mira, una cosa es el historiador. Si el historiador no es investigador, deja de ser historiador. Y nuestro invitado tiene la condición de que investiga y escribe. No, lo más interesante es que en el caso de este libro, esta última publicación de él, no es solamente que investiga y escribe, sino que también fue parte de la historia. Ah, claro. Estuvo ahí claro, en el lugar de los hechos. O sea, porque es muy bonito tú hacer la narrativa de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial desde aquí, desde el Caribe. No es lo mismo tú haber estado allá. En el caso de don Víctor, él está allá. Vivió, escuchó de viva voz de gente que estaban ahí y se documentó para todo lo que tiene esta publicación, que creo que está ya en Casa Cuesta, Cuesta Central Libro. Todavía no ha salido. Salió en diciembre. Tampoco. Pero en diciembre fue que lo pusieron en circulación. En diciembre, se puso en circulación, pero todavía en Casa Cuesta ya llegará. Pero si a alguien le interesa, hay una persona que se encarga de venderlo individualmente. Vamos a dejar y en las redes sociales están mis direcciones, pero se colocará en Casa Cuesta. La verdad que ese es un libro que hay que prestarle mucha atención. Hay que prestarle mucha atención porque es un libro didáctico. Y es un libro de lectura fácil y que se le queda al lector. Porque las imágenes que tiene te dicen mucho. O sea, cada página del libro, en su gran mayoría, va con soporte de una imagen, y esa imagen es para el lector, que no tiene que ser un lector muy voraz, ni mucho menos. Estoy utilizando ese término, ¿verdad? Puede llegar muy fácil. Víctor, nosotros nos preocupa, a mí sobre todo por los televidentes, el asunto de por qué tan pequeño el territorio del Vaticano, es el estado más pequeño que hay en el mundo. Entonces, ¿cómo se maneja ese estado? Bueno, es el estado más pequeño que hay en el mundo, pero Napoleón Bonaparte, el emperador francés, es uno de los personajes más importantes de la historia. Ya después, cuando estaba preso y confinado en Santa Elena, que los ingleses lo tenían preso, decía que no había habido un vencedor tan grande, que no tenía ejércitos ni nada, y era seguido por centenares de millones de personas, y que lo había vencido a él, que era Jesucristo. Jesús. Entonces, la necesidad de un Estado para la Iglesia Católica y la sede apostólica, la Santa Sede, es porque necesita independencia y soberanía para poder ejercer su ministerio a partir de ahí en todo el mundo. La Santa Sede, la sede apostólica, que tiene el Estado de la Ciudad del Vaticano, mantiene relaciones diplomáticas con 183 estados del mundo: Rusia, Estados Unidos, Francia, la República Dominicana, Cuba, Ucrania, la India, Inglaterra. Todos tienen embajadores acreditados ante Venezuela. Todo el mundo mantiene. Es un territorio pequeño y, como señalábamos, ahí fue donde quedó finalmente lo que fue el Estado Pontificio. Hay otros lugares de Italia y de Roma, pequeños, y sobre todo Castel Gandolfo, pero en la ciudad de Roma, muchísimos lugares, donde hay soberanía también de la Santa Sede, que son territorios como si fueran parte del Estado y son respetados, porque en el año 1929, el rey de Italia, que era el jefe de Estado de Italia en ese momento, ya ahora existe la República Italiana, ahora lo que hay un presidente de la República, y el primer ministro Benito Mussolini firmaron lo que se llaman los pactos lateranenses, 3 pactos. Un pacto mediante el cual el Estado italiano le reconoció a la Iglesia ese Estado,
el Estado de la Ciudad del Vaticano. Y entre tantas cosas, el Estado italiano, y el Estado tiene una continuidad en el tiempo, no importa que un día sea monarquía y después sea república, ahora es república, eso sigue vigente. Le reconoció, entre otras cosas, eso, tener embajadores y que podían residir en Roma. Ya residen los embajadores ante la Santa Sede en Roma. Pero un detalle, no se puede ser embajador ante el gobierno italiano, ante el Estado italiano y ante la Santa Sede. Eso no lo acepta ni el Estado italiano ni la Santa Sede. Usted tiene que ser embajador ante la Santa Sede, puede ser embajador ante la Santa Sede y ante la FAO al mismo tiempo, o ante Grecia, ante la Orden de Malta, ante Rumanía, ante quien fuera, concurrente, ¿verdad? Concurrente. Pero no se permite, son entes separados. Es más, la Santa Sede tiene un nuncio, es decir, un embajador en Italia, y tiene una embajada en el territorio italiano, una nunciatura, porque las nunciaturas son embajadas. Entonces eso es muy importante. Eso fue a partir de esos pactos, y el primer pacto fue ese, el otro fue un concordato, que es el que regula la relación entre el Estado y la Iglesia del país determinado, en este caso de la Iglesia italiana. Y el otro, una convención financiera mediante la cual el Estado italiano resalció, es decir, cubrió, se dice que no todo, los daños que le ocasionó al Estado pontificio, al Estado de la Iglesia, que desapareció en el 1870. Realmente había unas leyes de garantías que promulgó el rey entonces y el Parlamento italiano en favor de la Iglesia, que la Iglesia nunca quiso, el Papa Pío IX. Ya fue con el Papa que le siguió, León XIII, que empezó a mejorar la situación. Después vino Pío X, con Giacomo de la Iglesia, el otro Papa Benedicto XV, pero con Pío XI fue que finalmente se firmó el acuerdo. Y cuando se firma ese acuerdo, o sea, los pactos lateranenses, el rey de Italia visitó ya el Vaticano, lo visitó el primer Benito Mussolini. En esa época había pocos estados independientes en el mundo. Entonces las relaciones con la Santa Sede eran de 15, 20 o 30 máximo estados. Hoy ya son 183. Aquí tenemos al embajador entregándole los Esos tomos. son mis libros, los libros míos. Ajá, los libros de él al Papa. Eso fue el día de la despedida, el 17 de enero del 2020. El día que nos despedimos del Papa, porque se celebra una audiencia especial. Hay mucha formalidad, eso se ha aprendido durante siglos y se mantiene, la Iglesia la mantiene, mucha formalidad, mucho respeto a las normas, a los protocolos. Y esa es una de las cosas indispensables. Un embajador no se va sin ir personalmente, generalmente con su familia a donde el Papa. Eso es casi una presentación de A pesar de que aquí tuvimos una embajadora que no tenía familia. Una cosa que aquí a veces yo no las entiendo y tengo que decirla, porque entonces no somos iglesia. Una embajadora muy preparada, con muchas condiciones, pero no tenía familia, no estaba casada. Don Víctor, ya en la parte final del espacio, para cerrar un poquito con el contenido de su libro, sobre Trujillo y su visita a la Santa Sede, porque fue el concordato que fue a promover, a aceptar la firma del concordato. ¿Qué situación usted nos recoge en su libro que sea de interés para nuestro público, nuestro televidente, que podamos sacar un poquito rápidamente? Bueno, Trujillo hizo lo que hizo, y después digo Trujillo porque en definitiva él era que decidía esas cosas, porque quería que la República Dominicana formalizara sus vínculos con la Iglesia Católica. Cuando él era presidente, él aquí ya no era presidente, era su hermano en el 1954, Héctor. Pero en el 1931, siendo presidente de la República, él reconoció, digo él, porque era lo que él dijera, y el Congreso se hacía formalmente, el Congreso de la República Dominicana, reconoció por ley la personería jurídica de la Iglesia Católica Dominicana. Y a partir de ahí siempre apoyó
la iglesia, su trabajo pastoral, las escuelas técnicas de los salesianos, los jesuitas, los sacerdotes jesuitas que vinieron aquí, crearon también instituciones importantes y ese fue el motivo, formalizar finalmente todas esas cosas con un concordato, además de que él quería también celebrar unas bodas canónicas, es decir, las bodas por la Iglesia Católica con su tercera esposa María Martínez, hecho que ya se materializó al año siguiente a la firma del concordato, porque el Papa autorizó la anulación ya de una vez del matrimonio canónico, no, fue el anterior canónico tenía más de 40 años, con Anita Ledesma. Trujillo era tan católico que quería que lo hiciera benefactor de la iglesia. Bueno, y lo solicitó. Ahí se quiso comparar con Constantino. Y lo solicitó. Con Constantino el Grande, pero eso estaba fuera de tiempo. Pero lo solicitó. Si hubiese sido... Él lo solicitó y quien lo lleva la comunicación es el presidente Joaquín Balaguer. No, eso... Ante la Santa... sí, él lo solicitó ante la Santa Sede. No hay ningún documento que pruebe eso. Eso fue una idea que lanzó aquí un ex sacerdote dominicano. El padre Castillo. Pero Balaguer no llevó nunca esa propuesta, ¿no? Bueno. No hay ninguna prueba documental, Martín. Bueno, tú eres un investigador y yo me llevo de ti. Señores. En la parte final. Nada, hemos terminado, Víctor. La verdad que ha sido para nosotros muy refrescante y para los televidentes todavía más. Pero nosotros el programa lo terminamos siempre con la herencia moral de San Juan Pablo II. Cuando dijo, vamos a construir un mundo donde no haya gente tan rica que no necesite nada y tan pobre que no necesita todo. Gracias, Víctor. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta el próximo domingo. Si Dios y ustedes lo permiten, y vamos a comprometernos para que la próxima semana vamos a avisar la forma de usted poder localizar este libro que es interesantísimo para los católicos, es interesante y para el pueblo en general, porque es importante saber nuestra historia para no repetirla. Señores, gracias por el favor de su sintonía. Hasta el próximo domingo, si Dios y ustedes así lo quieren.